Papá, desde el próximo mes, todo tu dinero se depositará en mi cuenta. Mi hijo dijo esto como si yo fuera su empleado. Esa noche, él y su esposa vinieron a cenar gratis a mi casa. Pero cuando entraron a mi sala, ambos gritaron de pura desesperación. Nunca olvidaré el sonido de ese grito. Era un grito de terror auténtico, ¿saben? De esos que te hielan el alma. Venía de mi sala, del corazón de mi casa, del lugar donde había construido cada rincón con el sudor de mi trabajo. Y mientras escuchaba a mi hijo Carlos y a esa mujer gritar como si hubieran visto al diablo en persona, solo podía pensar en una cosa: por fin, entienden quién soy realmente. Pero esperen, déjenme contarles correctamente cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia no comenzó ese jueves por la noche. No, comenzó 3 semanas antes, cuando mi único hijo entró a mi cocina y pronunció esas palabras que partieron mi corazón en dos. Papá, siéntate, tenemos que hablar en serio. Estaba preparando café. Recuerdo el olor fuerte que llenaba la cocina. El vapor que subía de la vieja cafetera que mi difunta esposa María me había regalado hace 22 años. Carlos entró sin siquiera decir buenos días, con esa postura de hombre importante que había adquirido después de convertirse en director comercial. Corbata azul marino, zapatos boleados, perfume demasiado caro para alguien que todavía rentaba su departamento. ¿Qué pasa, mijo? ¿Quieres un café? No quiero café, papá. Quiero hablar de cosas serias. Mi nombre es Roberto Mendoza. Tengo 68 años, jubilado del IMC después de haber trabajado 35 años como contador en una empresa textil en Guadalajara. Recibo 4.500 pesos de pensión, pero lo que realmente sostiene mi vida son los 2 locales comerciales que compré con el dinero que quedó cuando vendí el carro de María después de su muerte. 2 pequeños locales sencillos en el centro de Tlaquepaque que rento a un despacho contable y a una boutique de costura. Juntos me dan 32,000 pesos al mes. Soy viudo desde hace 12 años. Mi María murió de un paro cardíaco mientras veía las noticias de las 8 en Televisa. Fue rápido, dijeron los médicos, como si eso aliviara el dolor. Crié a mi Carlos solo desde entonces. Él tenía 26 años cuando perdimos a su madre, pero todavía me necesitaba para tantas cosas. Siéntate, papá. Esto no va a ser rápido. Me senté, y fue ahí cuando mi hijo comenzó a destruir todo lo que pensaba que aún nos quedaba. Mira, Valentina y yo hemos estado platicando mucho estos días, y nos preocupas, papá. Valentina, solo escuchar ese nombre me revolvió el estómago, pero no dije nada, solo esperé a que continuara. Estás envejeciendo, papá. Tienes 68 años, y sabemos que no tienes mucha experiencia con estas cosas de bancos, inversiones, manejo de dinero. ¿Cómo que, Carlos? He manejado mi dinero durante 12 años solo, y nunca he... Déjame terminar, me interrumpió. Me interrumpió como si yo fuera un niño interrumpiendo al adulto que habla. Hemos decidido que lo mejor para ti, para tu propio bien, es transferir el manejo de todo a mi cuenta. Tus rentas, tu pensión, todo. Yo me encargo de eso por ti y te doy una pensión mensual. Así no tienes que preocuparte de nada. El silencio que cayó en esa cocina era pesado como el plomo. Una pensión, papá, como 1.500 pesos al mes, es más que suficiente para ti. No sales, no viajas, no gastas nada de más. Y mira, antes de que te enojes, es por tu propio bien. Tú solo tienes la prepa. Nunca entendiste realmente de bancos, de impuestos. ¿Y si alguien te estafa? ¿Y si desarrollas Alzheimer y empiezas a darle dinero a desconocidos? Miré a mi hijo, el niño que había sostenido en mis brazos toda la noche cuando tenía varicela, el hombre que había llorado en mis brazos cuando murió su madre, y no reconocí nada de él en ese momento. Carlos, no tengo Alzheimer y sé cuidar lo que es mío. Papá, no compliques las cosas. Valentina está embarazada. Mi corazón dio un salto. Van a tener un bebé. Por eso necesitamos el dinero. Un bebé cuesta caro. Papá, tenemos que remodelar el departamento, comprar una cuna, una carriola,
ropa. Quieres que tu nieto viva bien, ¿verdad? Y ahí estaba el chantaje emocional envuelto en papel de regalo. Mijo, si necesitas ayuda, yo puedo. No es ayuda, papá. Es administración. Desde el próximo mes, todo tu dinero se depositará en mi cuenta. Ya hablé con mi abogado. Todo es legal. Solo tienes que firmar unos papeles. Y si no quiero. La forma en que me miró en ese momento, Dios mío, era como si me hubiera convertido en un enemigo. Entonces tendremos que tomar otras medidas, papá. Medidas legales. Nadie quiere verte explotado, o que pierdas todo por una tontería. ¿Me entiendes? Una amenaza. Mi propio hijo me estaba amenazando. Trae tus papeles, le dije. Vengan a cenar aquí. Traigan a Valentina. Lo platicamos con calma. Sonrió. Esa sonrisa del que piensa que ya ganó. Sabía que entenderías, papá. Llegamos como a las 8, y se fue. Dejó el café enfriándose en la mesa y mi corazón roto en el piso. Pero lo que mi hijo no sabía, lo que esa Valentina manipuladora no tenía ni la menor idea, es que yo no había construido todo lo que tenía siendo tonto. Y desde ese momento, cada palabra, cada movimiento, cada decisión que tomaría sería calculada. Porque el jueves por la noche, cuando entraran a mi sala esperando verme firmar toda mi vida para ellos, la sorpresa que les esperaba haría resonar ese grito de desesperación en su memoria por el resto de sus vidas. Si me están escuchando ahora y han vivido algo similar, o conocen a alguien que sufre en manos de un hijo ingrato, quédense conmigo. Suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo, porque esta historia apenas comienza. Y lo que pasó ese jueves les va a demostrar que nunca deben subestimar a un padre que han empujado demasiado lejos. La pregunta que martillaba en mi cabeza mientras limpiaba la taza de café que mi hijo no había querido tomar, era simple. ¿Cuándo perdí a mi muchacho? ¿Cuándo fue que este hijo que tanto amaba se convirtió en este desconocido de corbata azul que me hablaba como si fuera un viejo loco? Pero iba a descubrirlo. Y en ese descubrimiento, ellos aprenderían una lección que nunca olvidarían. Después de que Carlos se fue ese día, me quedé sentado en la cocina durante casi una hora, solo mirando esa taza vacía, sintiendo el peso de mis 68 años caer sobre mis hombros, como nunca antes. ¿Saben cuándo se dan cuenta de que todo lo que creían era una mentira? Que todos los esfuerzos, todos los sacrificios, todo el amor que dieron simplemente no significaba nada. Me levanté, lavé la taza, la sequé con el trapo de flores que mi vecina doña Lupita me había regalado en Navidad pasada. Y luego fui a mi recámara, abrí el cajón de la vieja cómoda de caoba, esa que María había comprado en el tianguis de Tonalá en 1998, y saqué la pequeña caja de metal donde guardaba las fotos viejas. Necesitaba recordar quién era, necesitaba recordar lo que había construido. La primera foto que tomé era del día en que María murió. No, obviamente no había foto de ese día, pero había una de 2 meses antes, en nuestro aniversario de bodas. 31 años juntos para ese entonces. Ella, con esa sonrisa amplia, su cabello gris bien peinado, abrazándome mientras yo soplaba las velas del pastel. No teníamos dinero para hacer fiesta, así que éramos solo nosotros dos, y Carlos en nuestra sala sencilla, con el viejo ventilador que hacía ruido. María era enfermera en el hospital civil, hacía turnos dobles, llegaba exhausta pero siempre encontraba energía para nosotros. Historias, risas, ese olor a lavanda y desinfectante que quedaba en su uniforme. Murió viendo las noticias, simplemente inclinó la cabeza hacia un lado y se acabó. El médico dijo que fue rápido, que no sufrió. Pero yo sí sufrí. Dios mío, ¿cómo sufrí? Me quedé 3 meses sin poder dormir bien. Me despertaba en medio de la noche esperando escuchar su respiración a mi lado, ese sonido de la respiración pesada de alguien que había trabajado todo el día. Y solo había silencio. El departamento donde vivíamos era rentado. Lo único de valor que quedaba era el viejo Nissan Tsuru 2006 que María había comprado 2 años antes. Un sedán blanco ya gastado, pero que todavía funcionaba.
Carlos quería quedárselo, decía que lo iba a vender y usar el dinero para invertir en algo. Pero le dije, no, mijo, este carro vale 120,000 pesos. Es todo lo que tu madre dejó, y voy a usar eso para asegurar nuestro futuro. Se enojó en ese entonces, me trató de controlador, dijo que no confiaba en él. Tenía 26 años, pensaba que lo sabía todo de la vida. Pero yo no cedí. Vendí el carro, tomé ese dinero y fui a ver a un agente de bienes raíces que frecuentaba la parroquia del barrio en Tlaquepaque. Señor Contreras, tengo 120,000 pesos. Quiero comprar algo que me genere ingresos. Me mostró los 2 locales comerciales. Eran chiquitos, necesitaban remodelación. Estaban en un edificio medio derruido en el centro viejo de Tlaquepaque. Pero el precio era bueno. 100,000 pesos por los 2. Usé los 20,000 que quedaban para hacer las reparaciones básicas. Piso nuevo, pintura, puerta con cerradura decente. 6 meses después, renté los 2, 16,000 pesos cada uno. 32,000 pesos al mes, más mi pensión de 4,500. Eran casi 37,000 pesos entrando cada mes. Lo había logrado solo. Compré este departamento donde vivo desde hace 9 años. Pequeño, 2 recámaras, pero es mío, totalmente pagado. Nadie me lo puede quitar. Empecé a ahorrar, guardando 2,000 pesos al mes en un pagaré, que el asesor del banco dijo que era muy seguro. Hoy tengo 580,000 pesos ahorrados, cada centavo ganado con trabajo honesto y muchos sacrificios. Y durante todo ese tiempo, me ocupé de mi hijo. Le presté dinero cuando quiso hacer un diplomado en comercio. 15,000 pesos que prometió devolverme y nunca devolvió. Pagué la mitad de su tratamiento de conducto cuando el seguro no cubrió todo. 4,000 pesos. Le di 20,000 pesos de regalo cuando rentó su primer departamento solo para que comprara muebles. Carlos siempre fue cercano a mí. Me llamaba todos los días. Oye papá, ¿cómo estuvo tu día? Platicábamos de todo, de su trabajo, de las muchachas que andaba conociendo, de sus planes para el futuro. Cuando María murió, fue él quien sostuvo mi mano en el entierro y dijo, papá, nunca te voy a abandonar. Le creí. Guardé esa promesa en mi corazón como si fuera oro. Pero hace 3 años conoció a Valentina en un evento de la empresa donde trabajaba. Ella era del área de marketing. Cabello liso y largo, uñas siempre arregladas. Esa actitud de alguien que creció con dinero y nunca tuvo que demostrarle nada a nadie. Bonita, no voy a negarlo, pero había algo en sus ojos que me ponía incómodo. 6 meses después del inicio de su relación, Carlos me llamó. Papá, me voy a casar. ¿Casarte, mijo? Apenas se conocen. Cuando sabes, sabes, papá. Y yo sé que ella es la mujer de mi vida. La boda fue pequeña, solo familia cercana. Insistí en pagar el vestido de novia. 30,000 pesos en una boutique fresa que Valentina había escogido. Gracias, suegrito, dijo con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos. Y a partir de ahí, todo cambió. Las llamadas diarias se volvieron semanales, luego quincenales. Yo llamaba y él contestaba apurado. Papá, estoy ocupado. Hablamos después. El después a veces tardaba una semana. En Navidad de 2023, por primera vez en 38 años, mi hijo no pasó la Nochebuena conmigo. Papá, la familia de Valentina insiste en que estemos allá. ¿Entiendes, verdad? No, pasé la Navidad solo. Compré un pavito. Hice romeritos, bacalao, esa ensalada de manzana que a Carlos le encantaba. Puse todo en la mesa y comí mirando la silla vacía frente a mí. Para mi cumpleaños 67, llegaron con 2 horas de retraso. Había preparado mole poblano, el platillo favorito de Carlos desde niño. Cuando finalmente tocaron el timbre, la comida estaba fría. Perdón, papá. Se nos fue el tiempo, dijo sin mirarme a los ojos. Se quedaron 40 minutos. Valentina pasó todo el tiempo en su celular. Ni siquiera probaron bien el mole. ¿Y los préstamos? Ah, los préstamos nunca pararon. Papá, ¿me puedes prestar 10,000 pesos? Es solo hasta que salga el bono. Papá,
necesito 15.000 para cambiar las llantas del carro. Te pago el próximo mes. Papá, Valentina tiene que hacerse un tratamiento dental. ¿Puedes prestar 20.000? Es urgente. Yo prestaba siempre, porque era mi hijo, mi único hijo. Y un padre no le niega nada a su hijo, ¿verdad? Pero el dinero nunca regresaba. Y ahora, sentado en mi cocina, sosteniendo esa foto de María, entendí. Había estado ciego, había confundido el amor de padre con ser un tapete. Había dado tanto, que mi hijo se olvidó de darme lo mínimo, el respeto. Guardé la foto en la caja, limpié las lágrimas que insistían en salir. El jueves se acercaba, y con él llegaría también la verdad. Valentina Cristina Morales, ese era su nombre completo. Lo memoricé porque lo vi en la invitación de boda impresa en ese papel caro con letras doradas. En ese entonces me parecía bonito. Hoy, solo recordar ese nombre me revolvía el estómago. La primera vez que la conocí fue un domingo de marzo hace 3 años. Carlos me llamó todo emocionado. Papá, quiero presentarte a alguien muy especial. Llegaron de la mano. Ella traía un vestido blanco con lunares negros, sandalias de tacón, lentes de sol caros, cabello liso hasta la espalda, piel bronceada, uñas rojas impecables. Bonita sí, pero había una frialdad en su sonrisa que me hizo estrechar su mano con cierta desconfianza. Mucho gusto, señor Mendoza. Carlos habla tanto de usted. Mucho gusto, señorita. Pasen, pónganse cómodos. Preparé una buena comida. Un pollo asado con hierbas de olor, papitas cambray, calabacitas con elote. De postre, un flan napolitano que me había tomado toda la mañana preparar. Había puesto el mantel bonito en la mesa, los platos que solo usaba en ocasiones especiales. Durante la comida, Valentina miró alrededor de la sala con esa mirada de alguien que está evaluando todo. Notó el librero de madera donde guardaba los portarretratos, el sillón Bain que tenía desde hacía 15 años, la vieja televisión de tubo que todavía funcionaba perfectamente. ¡Qué casa tan acogedora! Suegrito. Acogedora. La palabra sonaba como un insulto disfrazado. El pollo está excelente, papá, dijo Carlos devorando su plato. Yo no como mucha carne de ave, me da acidez, comentó ella empujando la comida en su plato sin realmente comer. Pero está interesante, interesante. Otra palabra que dolía. Después de la comida, mientras lavaba los trastes, la escuché comentar con Carlos en la sala. Amor, tu papá no piensa en cambiar esa tele, ya nadie usa teles de tubo. Le gustan las cosas viejas, mi papá. Déjalo. Pero está tan anticuado. Anticuado. Esa palabra la escuché bien. Las semanas siguientes fueron una sucesión de pequeños piquetes, siempre envueltos en sonrisas falsas. Cuando usaba una camisa que me gustaba, suegrito, ese estampado no es un poco de los 90s. Cuando mostraba orgulloso los platillos que había hecho, ¡ay, qué calórico! No puedo, estoy a dieta. Tenía 29 años, trabajaba en el marketing de una empresa de cosméticos. Ganaba bien, al menos eso decía Carlos siempre. Sus papás vivían en un fraccionamiento privado en Zapopan. El dinero no faltaba en esa familia, pero aparentemente la educación sí. La boda fue 6 meses después, demasiado rápido para mi gusto, pero Carlos estaba encantado, cegado por la pasión. Me tragué mis preocupaciones y pagué su vestido. 30,000 pesos. 30,000 pesos por un vestido que usaría una sola vez. Gracias, suegrito. No debió haberse molestado, pero la forma en que lo dijo me dio la impresión de que era una obligación. ¿Saben? Como si fuera lo mínimo que debía hacer. Después de la boda, la transformación de mi hijo fue aterradora. El Carlos que me llamaba todos los días desapareció. En su lugar apareció un hombre siempre ocupado, siempre apurado, siempre con excusas listas. Papá, no puedo hablar ahorita. Estoy en junta. Papá, tenemos un compromiso. No podemos ir hoy. Papá, tienes que entender que ahora tengo mi vida ahora. Como si antes yo no fuera parte de su vida. Empecé a escuchar cosas.
Mi vecina doña Lupita, que vive aquí desde hace 20 años y se entera de todo, me contó que había escuchado a Valentina hablando por teléfono frente al edificio. Amor, cuando vamos con tu papá, nos quedamos media hora máximo. No soporto estar en ese departamento tan viejo. Me da ansiedad. Departamento viejo. Este departamento que había comprado con mi sudor, que había amueblado poco a poco con cuidado, escogiendo cada detalle. Para mi cumpleaños 67, cuando llegaron tarde, escuché, aunque no quería, su discusión en el pasillo del edificio antes de tocar el timbre. Carlos, de verdad tenemos que ir. Estoy cansada. Isa, es el cumpleaños de mi papá. No puedo no ir. Ok. Pero no nos quedamos mucho. Después vamos a la carne asada de Rodrigo. Esa sí va a estar buena. Entraron con sonrisas falsas. Abracé a mi hijo sintiendo que abrazaba a un extraño. Y las peticiones de dinero, esas nunca pararon. Pero ahora siempre venían con Valentina de fondo dirigiendo. Cuando Carlos me pidió 20,000 pesos para el tratamiento dental de Valentina, pregunté, mijo, pero ella no tiene seguro de la empresa. Sí, papá, pero no cubre el implante y ella lo necesita, si no va a tener problemas de masticación. Transferí el dinero. 2 semanas después vi en su Instagram, donde había creado una cuenta solo para seguirla, una foto en una playa de Vallarta. Vacaciones bien merecidas, decía el texto. Vacaciones pagadas con mis 20,000 pesos, aparentemente. Hubo el día en que comparó a los papás frente a mí. Era para el Día del Padre del año pasado. Había hecho una comida especial tratando de reunir lo que quedaba de nuestra familia. Carlos vino con ella, obviamente. Sabe, suegrito, mi papá es más moderno, juega golf, va al spa, viaja mucho. ¿Usted no piensa en hacer algo así? Conocer gente nueva. Conozco gente en mi grupo de la parroquia. Señorita. Ahí la iglesia hizo una mueca. Hablo de cosas más estimulantes. Como si mi vida estuviera vacía, sin interés, sin valor. Carlos no dijo nada, solo siguió comiendo, con los ojos bajos, evitando mirarme. Fue ahí cuando empecé a percibir la verdad. Mi hijo no solo se había casado, se había entregado, había dejado que esta mujer reprogramara cada parte de él, borrando poco a poco todo lo que yo había construido en él. El muchacho que me abrazaba llorando cuando tenía pesadillas había desaparecido. El joven que decía, te quiero papá al final de cada llamada, había desaparecido. En su lugar estaba este hombre de corbata, controlado por su esposa, mirándome como si yo fuera un problema que resolver. Y cuando entró a mi cocina hace 3 semanas con esa propuesta absurda de controlar mi dinero, finalmente entendí. No era su idea. Nunca lo fue. Era Valentina usando a mi hijo como títere para apoderarse de lo que era mío. Ella quería mi dinero, quería mis locales, quería convertirme en un viejo dependiente, controlado, útil solo para lo que ellos necesitaran. Sentado ahí en mi malla, 3 días antes de ese jueves fatídico, tomé una decisión. Agarré el teléfono y llamé a un número que había guardado desde hacía meses. Bueno, licenciada Torres, habla Roberto Mendoza. Usted dijo que si necesitaba ayuda legal, solo debía llamar. Pues necesito. Y mientras le explicaba la situación a la abogada, sentí algo crecer en mí. No era coraje, no era tristeza. Era algo más frío, más calculado. Era la justicia esperando el momento correcto para manifestarse. Martes, 2 días antes de la cena. Estaba en la cocina preparando la lista del súper cuando sonó el celular. Era Carlos. Papá, solo para confirmar, jueves a las 8, Valentina y yo vamos. Vengan, mijo. Voy a preparar ese lomo de cerdo que te encanta. Silencio del otro lado. Luego dijo con un tono que quería sonar casual, pero sonaba ansioso. Papá, ¿ya pensaste en lo que platicamos? He pensado mucho, Carlos. Mucho, y lo platicamos el jueves, con calma. Trae los papeles de los que hablaste. Lo escuché respirar aliviado. Sabía que entendería, papá. Solo queremos lo mejor para usted. Colgué y miré mi propia mano. Temblaba. No de miedo, de adrenalina, de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo.
una determinación pura. Miércoles por la mañana fui al notario en el centro. La licenciada Torres me esperaba con una carpeta de documentos bajo el brazo. Tenía 45 años, cabello corto entrecano, lentes de armazón rojo y una forma directa de hablar que me encantaba. Roberto, ¿estás seguro de esto? Porque una vez hecho, no hay vuelta atrás. La donación con cláusula de irrevocabilidad es permanente. Lo sé, licenciada. Es exactamente lo que quiero. Firmé los papeles ahí mismo. 60% de todos mis bienes. Los 2 locales comerciales y 350,000 pesos de mi pagaré, donados a la Casa de Retiro Santa María, ese lugar donde hacía voluntariado desde hacía 5 años, llevando comida todos los sábados, platicando con los abuelitos abandonados, ayudando a organizar los medicamentos. La directora, señora Ramírez, una señora de 72 años con los ojos siempre húmedos de gratitud, lloró cuando se enteró. Roberto, esto nos va a permitir remodelar todo nuestro comedor, comprar sillas de ruedas nuevas. Dios mío, esto va a cambiar la vida de 38 personas aquí. Para eso sirve el dinero, señora Ramírez. Para hacer la diferencia en la vida de quienes lo merecen. El 40% restante lo dividí entre mis 3 primos, Magdalena, Bernardo y Cristina. Gente sencilla, trabajadora, que siempre me visitaba, que llamaba para preguntar cómo estaba, que me llevaba a comer los domingos sin otro interés más que acompañarme. Cuando salí del notario, me detuve frente a una tienda de marcos. Entré y compré un marco grande de color turquesa. Ese color vibrante, alegre, imposible de ignorar. ¿Quiere que se lo envuelva para regalo?, preguntó la vendedora. No, gracias. Es para mí. En casa puse una copia certificada del documento de donación dentro del marco. Se podía ver bien a través del vidrio, las letras pequeñas pero legibles. Lo coloqué en el mueble de la sala, volteado hacia la pared. Nadie lo vería hasta el momento correcto. El jueves llegó lento, como si el universo quisiera darme tiempo de sentir cada segundo. Me desperté a las 6 de la mañana. Me di un baño largo. Me puse loción de lavanda que Cristina me había regalado. Escogí ropa sencilla pero elegante. Pantalón negro, camisa blanca bordada, ese reloj que María me había regalado para nuestro 10º aniversario de bodas. Fui al mercado, compré un lomo de cerdo de 3 kilos. Un poco caro, 500 pesos, pero el mejor que había. Compré tocino, ajo, cebolla, papas, zanahorias. Tomé vino blanco para sazonar la carne. Una botella de buen vino tinto para acompañar, 400 pesos. También compré los ingredientes para hacer rajas con crema. Y de postre, decidí hacer un flan de cajeta, el favorito de Carlos desde niño. Regresé a casa cargando las bolsas pesadas. La vecina doña Lupita me vio en el pasillo. Roberto, déjeme ayudarlo con eso. Gracias, doña Lupita. Me ayudó a subir las compras. Cuando pusimos todo en la cocina, miró la cantidad de comida y preguntó, ¿va a recibir visita? Mi hijo viene a cenar esta noche. Ah, Carlos, qué bueno, ya tenía tiempo que no venía, ¿verdad? Sí, ya tenía tiempo. Debió percibir algo en mi voz porque me tocó el brazo con afecto. Roberto, si necesita cualquier cosa, lo que sea, aquí estoy. Lo sé, querida amiga. Gracias. Pasé toda la tarde cocinando. Sazoné el lomo con cuidado. Ajo machacado, sal gruesa, pimienta negra, romero fresco. Hice hoyos en la carne y metí pedacitos de tocino. Bañé con vino blanco. Puse a cocer a fuego lento. El olor invadió el departamento. Ese olor de comida hecha con tiempo, dedicación, amor toda. Porque aunque mi hijo me había decepcionado, no podía simplemente borrar 38 años de amor paternal. Hice las rajas con cuidado, corté los chiles poblanos en tiritas, agregué crema, elote, queso chihuahua rallado. El flan de cajeta salió perfecto, brillante, temblando delicadamente cuando lo desmoldé. A las 7 de la noche, la mesa estaba puesta. Mantel claro, platos hondos, cubiertos bien dispuestos. Hasta puse una vela en el centro, todavía sin encender, pero ahí esperando.
7:30. Di un último vistazo al departamento. Todo limpio, ordenado, perfumado. Miré el marco turquesa en el mueble, todavía volteado hacia la pared. Mi corazón latía fuerte. 7:50. Me acomodé el rasurado. Respiré hondo 3 veces. 8 en punto. Sonó el timbre. Caminé hasta la puerta lentamente. Cada paso era una decisión. Cada segundo una confirmación de lo que estaba a punto de hacer. Abrí la puerta. Carlos estaba ahí, corbata aflojada, portafolio de piel en la mano. A su lado, Valentina, vestido rojo entallado, tacones altos, cabello recogido en un chongo perfecto, maquillaje impecable, sonrisa falsa. «Hola, papá», dijo Carlos entrando sin abrazarme. «Buenas noches, suegrito», cantó Valentina pasando junto a mí como si entrara a su casa. Cerré la puerta detrás de ellos. El olor del lomo llenó el pasillo. Carlos respiró hondo. «¡Wow, papá! Me muero de hambre. La comida está lista. Vamos a la sala». Caminaron delante de mí. Yo venía atrás, observando. Carlos mirando alrededor como alguien que evalúa una propiedad. Valentina con esa expresión de superioridad que ya me era tan familiar. Entraron a la sala. Y fue ahí cuando lo vi. Fue ahí cuando finalmente sucedió. Valentina se detuvo bruscamente, los ojos abiertos como platos, la mano subiendo a su boca. Carlos tropezó con ella, miró en la misma dirección, y entonces vino el grito. Ese grito que nunca olvidaré. El grito de Valentina fue agudo, histérico. Retrocedió tambaleándose, chocando con Carlos que a su vez tropezó con la esquina del sillón y tuvo que agarrarse del respaldo para no caerse. ¿Qué es esto?», gritó señalando el mueble. Carlos se puso blanco. No ese blanco de sorpresa normal. Ese blanco de alguien que acaba de ver abrirse el piso bajo sus pies. Me quedé ahí parado con los brazos cruzados, recargado en el marco de la puerta. Calmado, completamente calmado. Es un marco, Valentina. ¿Nunca has visto uno? No me trates como tonta. ¿Qué dice ahí? ¿Y qué es ese papel? Carlos se acercó al mueble con pasos temblorosos. Se inclinó sobre el marco turquesa. Vi su expresión cambiar a cada segundo. Confusión, shock, incredulidad, pánico. «Papá, esto no puede ser cierto». «Es cierto, mijo. Muy cierto». Tomó el marco con manos temblorosas, leyó en voz alta tartamudeando. «Acta notarial de donación. 60% del patrimonio. Casa de Retiro Santa María. Cláusula de irrevocabilidad». Valentina le arrancó el marco de las manos. Sus ojos recorrieron el documento como ratas desesperadas buscando una salida. Cuando terminó de leer, el marco casi se le resbaló de los dedos. «Donaste nuestro dinero a un asilo». No era su dinero, Valentina. Nunca lo fue. Era mío. «Nuestro», gritó, el rostro poniéndose rojo. «Tú eres su padre. Todo lo que es tuyo debe pasar obligatoriamente a tu hijo». Obligatoriamente. Di un paso adelante. «Dime, querida nuera, ¿dónde está escrito que un padre tiene la obligación de mantener a un hijo adulto de 38 años que trabaja, gana bien y además quiere controlar la vida de su propio padre?» Carlos temblaba. Se llevó la mano a la cabeza, despeinando su cabello engomado. «Papá, no puedes haber hecho esto. No puedes. Ese dinero, necesitamos ese dinero». «¿Necesitan para qué, Carlos?» «Para el bebé». Silencio. Un silencio tan pesado que se podía escuchar el reloj de pared hacer tic-tac. «Sí», contestó, su voz desapareciendo. «Para el bebé». Es curioso, me acerqué un paso, porque platicando con la licenciada Torres, mi abogada, descubrí algo interesante. Ella tiene una sobrina que trabaja en la misma empresa que ustedes, en recursos humanos, y según esa sobrina, Valentina sí solicitó un permiso. «Sí, pero no era permiso de maternidad». Valentina se puso pálida. Era un permiso para hacerse una cirugía estética. Rinoplastia y liposucción, programada para febrero del año que viene. 60,000 pesos, eso no le importa. Valentina explotó.
Me importó en el momento en que usaron un embarazo ficticio para tratar de apoderarse de mi dinero. Carlos se sentó en el sillón. Simplemente se desplomó ahí como un muñeco de trapo. Isa, dijiste que estabas embarazada. Iba a quedar embarazada, se defendió ella histéricamente. Después de que tuviéramos el dinero, dejaba las pastillas y lo intentábamos. ¿Cuál es el problema? El problema, hije. Mi voz saliendo más dura de lo que esperaba. Es que mintieron, engañaron, manipularon, pensaron que era demasiado viejo, demasiado tonto, demasiado ingenuo para darme cuenta. Carlos levantó los ojos hacia mí. Había lágrimas ahí. Papá, puedo explicar. ¿Puedes? Entonces explica. Explica por qué entraste a mi cocina y dijiste que ibas a controlar mi dinero. Explica por qué querías darme una pensión de 1,500 pesos cuando yo recibo 37,000. Explica a dónde iban a ir los otros 35,000. Carlos no respondió. Solo bajó la cabeza. Valentina, sin embargo, no tenía la misma contención. ¿Sabes qué? Eres un egoísta. Un viejo egoísta que prefiere darle dinero a desconocidos en lugar de ayudar a su propio hijo. ¿Desconocidos? Me reí. Realmente me reí. Una risa seca, sin humor. Esos abuelitos de Santa María son más mi familia de lo que tú has sido jamás. Me abrazan cuando llego, preguntan cómo estoy. Recuerdan mi cumpleaños, cosa que tú no hiciste estos 2 últimos años. Trabajamos, tenemos una vida, replicó, y yo no tengo vida, no merezco respeto. Fue ahí cuando lo vi. Vi en sus ojos ese momento exacto en que la máscara cayó completamente. Sin más simulación, sin más falsa amabilidad, deberías estar agradecido de tener un hijo que se preocupa por ti. Deberías estar feliz de que queramos ocuparnos de tu dinero antes de que hagas tonterías. ¿Tonterías como donar a Santa María? Sí, es tirar el dinero a la basura. Miré a mi hijo. Seguía sentado, cabeza baja, manos temblorosas. Carlos, ¿estás de acuerdo con ella? No respondió. Carlos, te estoy haciendo una pregunta. ¿Piensas que tiré el dinero a la basura? Lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza. Sus ojos encontraron los míos, y en esa mirada vi algo que me partió el corazón. Vi que había perdido a mi hijo hace mucho tiempo. Tal vez hace 3 años, tal vez antes. Tal vez en el momento exacto en que decidió que yo era un problema que manejar y no un padre a quien amar. Papá, tú no entiendes. Tenemos proyectos. Tenemos que comprar un departamento más grande, cambiar de carro. Valentina quiere hacer una maestría. Todo eso cuesta dinero. Y yo soy la vaca que ordeñan para financiar sus sueños. No es así. Es exactamente así, Carlos. Por primera vez mi voz se elevó. Por primera vez en 3 semanas dejé salir el coraje. Querían convertirme en un viejo dependiente, controlado, sin autonomía. Querían darme las migajas de lo que es mío, mientras ustedes usaban el resto para vivir su vida. Valentina arrojó el marco sobre el sillón con fuerza. ¿Sabes? Vamos a impugnar esta donación. Vamos a probar que estabas senil cuando firmaste, que fuiste manipulado. Buena suerte. Crucé los brazos. La licenciada Torres previó eso. Por eso me hice un examen neurológico completo el lunes. Todo está documentado. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales. La donación es irrevocable y legal. No van a poder anularla. El silencio que cayó era diferente. Era el silencio de la derrota. Valentina miró a Carlos. Haz algo. ¿Qué quieres que haga? Explotó él por primera vez contra ella. Mi papá donó el dinero. Se acabó. Perdimos. Ella retrocedió un paso. ¿Crees que me voy a quedar contigo ahora después de descubrir que tu papá no tiene nada? Y ahí estaba la verdad, desnuda y cruda. Carlos la miró como si hubiera recibido una bofetada. Isa, ¿lo dices en serio? Lo digo en serio. No me casé contigo para batallar, Carlos. Me casé porque dijiste que tu papá tenía dinero guardado, propiedades, que todo nos llegaría algún día. Mi hijo se levantó. ¿Solo estabas conmigo por el dinero de mi papá? Abre los ojos. ¿Crees que eres un príncipe?
Un director comercial que gana 30,000 pesos al mes. La bofetada verbal resonó en la sala, y yo solo observaba. Observaba a mi hijo descubriendo de la forma más dolorosa posible a quien había escogido en lugar de su propio padre. Pero la noche no había terminado todavía. Había guardado lo mejor para el final. Valentina agarró su bolsa con tanta fuerza que la correa casi se rompió. No me voy a quedar aquí a escuchar esto. Carlos, ¿vienes o te quedas? Carlos estaba paralizado en medio de la sala, mirando hacia ella, luego hacia mí, como si finalmente, después de 3 años, viera la realidad por primera vez. Isa, espera, tenemos que hablar. ¿Hablar? Se rió, pero era una risa amarga, llena de veneno. No hay nada de qué hablar. Yo me largo, arréglate con tu papá y tu vida mediocre. Pasó junto a mí como un huracán, abrió la puerta violentamente y salió dando un portazo. El sonido resonó en todo el departamento. Carlos se quedó ahí, perdido. Parecía un niño pequeño de nuevo, un niño asustado que no sabía qué hacer. «Mijo», dije suavemente, «siéntate. Esto no ha terminado. Papá, tengo que alcanzarla. Siéntate». El tono de mi voz fue tan firme que obedeció sin cuestionar. Se sentó en el sillón, manos temblorosas, respiración entrecortada. Caminé hasta el mueble. Tomé el marco turquesa, lo sostuve contra mi pecho un segundo, sintiendo el peso de este momento. Carlos, este documento aquí es verdad. Realmente doné 60% de mis bienes a la Casa Santa María, y el 40% restante lo dividí entre Magdalena, Bernardo y Cristina. Levantó los ojos, incrédulo. Me dejaste fuera. Lo hice porque la familia no es cuestión de sangre, mijo. Es cuestión de presencia, de respeto, de amor verdadero. Cosas que tus primos me dieron y que tú no me diste. Vi una lágrima correr por su rostro. Papá, pero hay algo que todavía no sabes. Volteé el marco hacia él. ¿Ves esta fecha arriba? Se inclinó y leyó. 18 de noviembre de 2025. 2 días después de que viniste aquí a darme ese ultimátum. 2 días después de que dijiste que ibas a controlar mi dinero. Carlos quedó en silencio procesando la información. ¿Sabes por qué lo hice tan rápido? Porque ya me lo sospechaba, mijo. Llevaba meses notando cosas, las conversaciones cortadas, las peticiones de dinero cada vez más grandes, la forma en que Valentina miraba este departamento calculando el valor. Papá, yo nunca quise, déjame terminar. Me senté en el sillón frente a él. En tu boda, hace 3 años, escuché una conversación. Estabas en el baño. Valentina estaba afuera con una de sus amigas y la escuché decir, el viejo tiene buenas propiedades. Cuando se muera, nos hacemos de una buena lana. Carlos se puso blanco de nuevo. Lo escuché, Carlos. Lo escuché y fingí no escuchar, porque no quería creer que mi hijo había escogido casarse con alguien así. Pero desde ese día empecé a poner atención a cada detalle, a cada palabra. Me levanté, fui al librero y tomé mi celular. ¿Y sabes qué más hice? Grabé todas nuestras conversaciones de los últimos 6 meses. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Grabaste? Grabé. ¿Y quieres escuchar? Sin esperar respuesta, presioné play en el primer audio. La voz de Carlos salió del teléfono, clara como el cristal. Isa, mi papá se está poniendo medio raro. Creo que deberíamos empezar a pensar en internarlo, ¿sabes? En un lugar que lo cuide bien. Así tomamos el control de sus propiedades, antes de que las done todas a la iglesia o haga alguna tontería. Carlos se llevó las manos al rostro. Papá, no quise decir. Presioné otro audio. Esta vez la voz de Valentina. Amor, cuando se muera vendemos todo y nos hacemos ese viaje por Europa con el que siempre he soñado. 3 meses, Ciudad de México, Cancún, Oaxaca, va a estar perfecto. Y la respuesta de mi hijo, sí, mi amor, solo hay que ser pacientes. El silencio que invadió la sala era absoluto. Carlos lloraba ahora, sollozos ahogados, hombros temblando. Tengo 15 audios, Carlos, 15 conversaciones donde ustedes dos planean mi futuro como si ya estuviera muerto.
donde discuten montos, estrategias, formas de convencerme de firmar poderes notariales. Papá, lo siento tanto. ¿Sientes lo que hiciste o sientes que te descubrieron? No respondió, no había respuesta que dar. Guardé el celular en el librero. Respiré profundo. Venía la parte más difícil. Mijo, durante estos meses no solo los grabé, investigué. Fui con la licenciada Torres, esa abogada que conocí en el grupo de la parroquia. Le conté todo y ¿sabes qué me dijo? Que lo que intentaban hacer se llama abuso de confianza. Es cuando los hijos intentan controlar a los padres mayores para tener acceso a su patrimonio. Nunca quise hacerte daño. Mentira. La palabra salió dura. Sí quería. Querías convertirme en un viejo indefenso, dependiente de ti, agradecido por las migajas que me dieras de lo que es mío. Querías anularme, Carlos. Borrarme. Me levanté y fui a la ventana. Miré la calle abajo, algunos carros pasando, gente viviendo su vida normal, mientras la mía implosionaba en este departamento. Cuando firmé esa donación en el notario, ¿sabes qué me preguntó la licenciada Torres? Me preguntó, Roberto, ¿estás seguro? Porque esto va a cambiar todo. Su hijo no va a recibir nada. Me volteé hacia él. ¿Y sabes qué respondí? Le dije, mi hijo ya no tiene nada porque perdió lo que más importaba. Perdió a su padre. Carlos se levantó. Dio un paso hacia mí. Papá, por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Cometí un error. Sé que me equivoqué, pero no es cuestión de un error, Carlos. Un error es olvidar llamarte para tu cumpleaños. Un error es llegar tarde a una comida. Lo que hiciste fue traición. Fue escoger dinero al que ni siquiera tenías derecho por encima del hombre que te crió solo. Lo sé, gritó, y era la primera vez en años que veía emoción real en él. Sé lo que hice, sé que fui un hijo horrible. Pero papá, te lo suplico, dame una oportunidad. Lo miré, este hombre de 38 años llorando frente a mí. Y por un segundo, solo un segundo, quise abrazarlo, decirle que todo estaría bien, que podíamos empezar de nuevo. Pero entonces recordé las llamadas sin respuesta, los cumpleaños olvidados, la Navidad solo, los préstamos nunca devueltos, las humillaciones que Valentina me hizo tragar mientras él permanecía callado. Recordé su frase grabada en mi celular, solo hay que ser pacientes. Pacientes para que yo muriera. Carlos, dije, mi voz saliendo más calmada de lo que sentía por dentro. Te voy a dar una oportunidad, pero no será como la esperas. Me miró con esa luz de esperanza en los ojos. Y fue ahí cuando dije las palabras que cambiarían todo. Primero, vas a salir de mi casa ahora y no vas a regresar hasta que yo te lo permita. La esperanza en sus ojos murió instantáneamente. Segundo, vas a terminar ese matrimonio porque mientras estés con esa mujer, no tienes lugar en mi vida. Papá. Y tercero, respiré profundo. Vas a descubrir quién eres realmente sin el dinero que nunca tuviste, sin las expectativas, sin la herencia. Vas a aprender a vivir con lo que tú construyas, no con lo que esperabas recibir de mí. ¿Me estás corriendo? Te estoy liberando. Caminé hasta la puerta y la abrí. Ahora sal, por favor. Carlos se quedó ahí parado durante largos segundos. Luego, derrotado, tomó su portafolio y caminó hasta la puerta. Se detuvo a mi lado, me miró con sus ojos rojos. Te quiero, papá. Yo también te quiero, mijo. Siempre te voy a querer. Pero el amor no significa ser un tapete. Salió. Y cuando cerré la puerta, me recargué contra ella y finalmente dejé correr las lágrimas. Me quedé recargado contra esa puerta durante demasiado tiempo. Las lágrimas bajaban calientes, mojando la camisa blanca bordada que había escogido con tanto cuidado. Escuché los pasos de Carlos bajar las escaleras. Ni siquiera esperó el elevador. Luego el sonido del portón del edificio que se cerró abajo. El silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración temblar. Caminé hasta la cocina. El lomo estaba todavía en la charola, humeando, perfumando todo el departamento con ese olor que debería traer alegría,
pero solo traía una tristeza aplastante. Las rajas con crema doradas en la cacerola, el flan de cajeta esperando en el refrigerador. Una mesa puesta para 3 personas que nunca se sentarían ahí. Me senté en la silla, miré toda esa comida y empecé a llorar de nuevo. Pero esta vez era diferente. No era solo tristeza, también era alivio. Esa sensación extraña de alguien que acaba de hacer lo más difícil de su vida y no sabe si fue la decisión correcta. El celular sonó. Miré la pantalla. Doña Lupita. «Roberto, ¿está bien?» Escuché gritos. «Estoy bien, doña Lupita. Solo arreglé unos asuntos familiares. ¿Necesita compañía?» «No, querida amiga. Necesito estar solo ahorita». Colgué y me quedé ahí mirando la comida que nadie iba a comer. Pensé en llamar a doña Lupita, repartir todo eso, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía quedarme sentado ahí, sintiendo el peso de cada decisión que había tomado. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Había otra solución? Pero entonces recordé los audios, las conversaciones, la frialdad con la que planeaban mi futuro como si yo fuera un objeto, no una persona. Había hecho lo correcto. La noche pasó lenta. No pude dormir. Me quedé dando vueltas en mi cama, mirando el techo, repasando cada palabra, cada expresión en el rostro de Carlos. Ese momento en que se dio cuenta de que lo había perdido todo. No el dinero. A mí. Me había perdido a mí. El viernes amaneció gris. Llovía finito. Esa llovizna molesta que nunca para. Estaba tomando un café, solo una taza, sin apetito para más, cuando sonó el celular. Número desconocido. «Bueno, Roberto, habla Verónica Morales, la mamá de Valentina». Se me heló la sangre. Nunca había hablado con la suegra de mi hijo. Solo la había visto de lejos en la boda. «Buenas tardes, señora Morales». «Buenas nada». Su voz era cortante, cargada de coraje. «¿Sabe en qué estado llegó mi hija a la casa anoche?» «Me imagino. ¿No le da vergüenza hacerle esto a su propio hijo, darle todo a desconocidos?» Respiré profundo. «Señora Morales, con todo respeto, eso no le incumbe». «Sí me incumbe cuando destruye el matrimonio de mi hija. Valentina está destrozada. Pasó la noche llorando. Tal vez debió pensarlo antes de usar mentiras para intentar robarme». «¿Robarle? Está loco. Solo querían ayudarlo. Ayudarme dándome 1.500 pesos de mi propio dinero. Eso es ayuda, ¿verdad?» Silencio del otro lado. «Luego lo vamos a demandar por difamación, por abuso de confianza, por todo lo que sea posible. Buena suerte. Tengo todo grabado. Tengo prueba. Tengo una abogada y tengo un certificado médico que prueba que estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Deméndenme si quieren. Van a perder. Es usted un amargado y egoísta. Y su hija es una manipuladora interesada. Ahora, si me permite, tengo cosas más importantes que hacer». Colgué en su cara. Mis manos temblaban, pero era de coraje, no de miedo. El teléfono sonó de nuevo. «Carlos». Dejé que sonara, sonara, sonara. Luego vino un mensaje. «Papá, por favor contesta. Tenemos que hablar». Lo ignoré. Otro mensaje. «Papá, sé que estás enojado, pero esto no va a resolver nada». Otro más. «No me voy a rendir». Otro. «Valentina se salió de la casa. Tomó sus cosas y se fue». «Papá, todo se está derrumbando». Dejé el celular en la mesa. No iba a contestar. No ahora. Tal vez nunca. El sábado llegó e hice lo que siempre hacía. Fui a la casa de retiro Santa María. La señora Ramírez me recibió con ese abrazo apretado que siempre da. «Roberto, mi querido, ¿cómo está?» «Sobreviviendo, señora Ramírez». Supimos lo de su hijo. La confusión. «Las noticias vuelan, ¿verdad?» «Vuelan. Pero quiero que sepa que lo que hizo aquí cambió la vida de tanta gente. Venga, déjeme mostrarle». Me llevó al comedor. Estaba remodelado. Paredes pintadas de un amarillo claro alegre. Mesas nuevas, sillas cómodas. Una estufa industrial moderna, donde antes solo había estufas viejas que se descomponían. Todo esto se hizo con la donación, Roberto. Y mire,
Me llevó al patio. Habían construido un espacio tecado con bancas. Había plantas, flores, un lugar para los que querían tomar el sol sin quemarse. Don Benito, de 83 años, me hizo señas. Roberto, ven acá, muchacho. Me senté a su lado. Sostuvo mi mano con sus manos llenas de manchas de la edad. Supe lo que hiciste. Supe que renunciaste a todo por nosotros aquí. No era todo, don Benito. Era una parte, pero era la parte que importaba. No, porque escogiste a gente que te respeta en lugar de gente que te usaba. Apretó mi mano. Eres un hombre muy valiente. Y ahí, sentado al lado de este señor que había sido abandonado por sus 3 hijos hace 5 años, que nunca recibía visitas, que solo tenía a los de la casa como familia, entendí. Había tomado la decisión correcta, porque el amor no es cuestión de obligación, no es cuestión de sangre, es cuestión de elección. Y yo había elegido dar mi amor, mi dinero, mi vida a quienes realmente lo valoraban. Regresé a casa al atardecer. Tenía 47 llamadas perdidas de Carlos, 83 mensajes. Leí algunos. Papá, Valentina pidió el divorcio. Papá, estoy solo. Papá, tenías razón sobre ella. Papá, por favor contéstame. Pero no contesté, porque el perdón no es algo que se da cuando se pide. Es algo que se construye con tiempo, con cambio verdadero, con hechos. El domingo fui a la iglesia, misa de 10. Me senté en mi lugar de siempre, tercera banca a la izquierda. Mi prima Cristina se sentó a mi lado. Roberto, me enteré de todo. ¿Estás bien? Estoy bien, Cristina. Dolió, pero estoy bien. Fuiste muy fuerte, primo. O muy cobarde, todavía no sé. Fuerte. Definitivamente fuerte. Sostuvo mi mano. Y no estás solo. Nunca lo has estado. La misa comenzó. El padre habló del perdón, de la familia, de las decisiones difíciles. Y cada palabra parecía dirigida a mí. Cuando salí de la iglesia, había alguien esperando en la puerta. Carlos. Estaba diferente. Barba sin rasurar, ojeras profundas, ropa arrugada. Parecía que no había dormido en días. Papá. Me detuve frente a él. No dije nada. Yo solo quería decir que tenías razón, sobre todo. Sobre Valentina, sobre mí, sobre en quién me había convertido. Su voz tembló. Y no pido tu perdón porque sé que no lo merezco. Solo pido una oportunidad de demostrar que puedo cambiar. Lo miré, mi hijo destruido. Y por primera vez en varios días sentí algo más allá del coraje. Sentí lástima. Carlos, dije suavemente, el cambio no se demuestra con palabras, se demuestra con tiempo. Lo sé. Entonces dame tiempo, dame espacio. Y si realmente quieres arreglar esto, empieza por vivir tu vida sin esperar nada de mí. ¿Entendido? Asintió con la cabeza, las lágrimas corriendo. Pasé a su lado y me fui. Pero algo en mí había cambiado. Todavía no era perdón, no. Era esperanza. Pasaron 2 semanas, 2 semanas de silencio pesado, de noches mal dormidas, de mirar el celular y ver los mensajes de Carlos disminuir poco a poco. De 40 al día a 20, de 20 a 10, hasta que pararon. Pensé que me sentiría aliviado cuando los mensajes cesaran, pero no, sentí un vacío extraño. Ese tipo de vacío que sientes cuando pierdes algo que, aunque dolía, todavía era parte de la rutina. Era martes, casi las 10 de la noche, cuando sonó el timbre, insistente, 3 toques seguidos. Miré por la mirilla. Carlos, pero esta vez no estaba solo. Valentina estaba con él. Se me aceleró el corazón. Abrí la puerta, solo una rendija, dejando la cadena de seguridad puesta. ¿Qué quieren? Papá, por favor. La voz de Carlos era desesperada. Tenemos que hablar de verdad esta vez. No hay nada de qué hablar. Sí hay, gritó Valentina. Y vi que estaba diferente. Cabello despeinado, maquillaje corrido, ojos rojos. Usted destruyó mi vida, destruyó mi matrimonio, y me va a escuchar. Roberto, por favor, era la voz de Carlos suplicante. 5 minutos. Solo 5 minutos. Contra todo mi instinto, quité la cadena y abrí la puerta. Entraron. Valentina pasó junto a mí con una mirada de puro odio.
Carlos venía atrás, cabeza baja. En la sala, ella no se sentó, se quedó parada mirándome fijamente como si pudiera quemarme viva solo con su mirada. ¿Sabe que por culpa de toda esta farsa perdí mi trabajo? ¿Cómo? La historia se filtró. Alguien de la familia le dijo a alguien, que le dijo a alguien, y llegó a recursos humanos de la empresa. Me corrieron por conducta incompatible con los valores de la empresa. Yo que trabajé 5 años en esa empresa. No fue mi papá quien te despidió, Valentina, murmuró Carlos. Sí fue él quien creó toda esta situación. Fue él quien nos humilló, quien regó que intentábamos robarle. Yo no regué nada, dije calmado. La verdad tiene sus propias piernas. La verdad, Valentina dio un paso amenazante hacia mí. ¿Quiere hablar de verdad? Entonces hablemos. Hablemos de cómo siempre me trató como si no fuera suficiente para su hijito consentido. Valentina, para. Carlos intentó intervenir. No, él me va a escuchar. Valentina estaba histérica ahora. Desde el primer día me miró por encima del hombro. Me juzgó. Me encontró interesada. ¿No se le ocurrió que amo a su hijo? ¿Amor? Me reí. Una risa seca. Dijiste que te ibas en cuanto descubriste que no tendría herencia. Eso es amor. Estaba enojada. La gente dice cosas cuando está enojada. ¿Y planean la muerte de su suegro cuando están calmados? Porque te tengo grabada, Valentina. Grabada hablando del viaje por México después de mi muerte. Su rostro se puso rojo. Eso era una broma. Hablábamos de forma hipotética. Hipotético. Miré a mi hijo. Carlos, ¿de verdad crees eso? No respondió. Miraba el piso, manos en los bolsillos, derrotado. Valentina vio que estaba perdiendo y cambió de táctica. De repente vinieron las lágrimas. Mire, señor Mendoza, tal vez exageré, tal vez dije cosas que no debí, pero tiene que entender. Vengo de una familia acomodada. Estoy acostumbrada a cierto nivel de vida. Y cuando Carlos me dijo que usted tenía ahorros, propiedades, pensé que podríamos contar con eso. Contar conmigo o con mi dinero, con los dos. No es malo querer seguridad financiera. No, pero es malo querer mi seguridad financiera. Limpió sus lágrimas falsas. Podríamos haber llegado a un arreglo. Usted podría habernos ayudado sin necesidad de darlo todo a desconocidos. Esa gente no son desconocidos. Sí lo son. Ni siquiera conoce a la mayoría de ellos. Los conozco mejor de lo que te conozco a ti. Las palabras salieron cortantes. Conozco el nombre de cada uno. Conozco sus historias. Sé cuántos hijos tuvieron y cuántos los abandonaron. Don Benito tiene 3 hijos. Ninguno lo visita. Doña Esmeralda tiene 5. Solo uno llama una vez al año en Navidad. Don Valdemar tiene 2. Los 2 desaparecieron después de que tuvo su derrame y no pudo trabajar más. Valentina se quedó callada. Son esos desconocidos a quienes elegí ayudar. Gente que fue desechada por su propia familia como tú y mi hijo querían hacerme. Nunca lo íbamos a desechar. No, entonces dime, Valentina, ¿cuál era el plan después de poner mi dinero en su cuenta? ¿Iba a seguir viviendo aquí o me iban a ayudar a ir a un asilo para mi propio bien? Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Miré a Carlos. Mijo, responde tú. ¿Cuál era el verdadero plan? Levantó la cabeza lentamente. Sus ojos encontraron los míos. Y en ese momento vi la verdad. Nosotros habíamos platicado que usted podría vivir en un lugar con más estructura. Con enfermeras, cuidadores. Un asilo. No era un asilo, papá. Era una residencia asistida. Lujosa, con todo lo que necesitaría. Excepto la libertad. Excepto la dignidad. Excepto la vida. Papá, solo queríamos su bien. Mentira. La palabra salió como un grito. Nunca había gritado así a mi hijo. Querían mi dinero, querían quitarme de su camino para vivir su vida sin peso en la conciencia. Querían meterme en un rincón en algún lugar y fingir que hacían caridad. Carlos retrocedió un paso como si hubiera recibido una bofetada. ¿Y sabes qué es lo que más me duele? No es el dinero, no son las propiedades, es que tú, mi hijo,
El muchacho que crié, al que cuidé, por quien me desvelaba cuando tenía fiebre, por quien trabajé doble para darle educación, me miraste y viste una cosa. Un obstáculo entre tú y lo que querías. No es verdad. Sí es verdad. Porque si me vieras como un padre, como una persona, nunca habrías aceptado ese plan. Nunca habrías entrado a mi cocina a decir que ibas a controlar mi vida. Valentina, viendo que la situación se le escapaba de las manos, intentó una última carta. ¿Saben qué? Se merecen el uno al otro, un viejo terco y un hijo fracasado. Yo me largo. Se volteó para irse. Valentina, espera. Carlos fue hacia ella. No, ya me cansé, Carlos. Me cansé de ti. Me cansé de esta situación. Me cansé de todo. Tú decides. O yo o él. Y ahí estaba el ultimátum final. Carlos se detuvo en medio de la sala, miró a Valentina, me miró a mí. Y por primera vez vi a mi hijo pensar por sí mismo. Valentina, no puedo escoger entre ustedes. Entonces, ¿ya escogiste? Tomó su bolsa. Buena suerte con tu papá y tu vida miserable. Yo merezco algo mejor. Y se fue dando un portazo. Carlos se quedó ahí, temblando. Luego, lentamente, muy lentamente, se derrumbó. Cayó de rodillas en medio de la sala y empezó a llorar. No era el llanto de un adulto tratando de aguantar, era el llanto de un niño. Profundo, doloroso, real. Lo perdí todo, papá. La perdí a ella. Te perdí a ti. Perdí el respeto por mí mismo. ¿Qué hago ahora? Y ahí, viéndolo destruido en el piso de mi sala, sentí algo romperse en mí también. Todavía no era perdón, pero era el inicio de algo. Me quedé ahí parado, mirando a mi hijo de rodillas en medio de la sala. Cada fibra de mi ser gritaba para que bajara ahí, lo abrazara, le dijera que todo estaría bien. Pero no podía. Todavía no. Levántate, Carlos. Siguió sollozando. Carlos, levántate. Lentamente, muy lentamente, se levantó. Su rostro estaba rojo, hinchado, mojado de lágrimas. Parecía haber envejecido 10 años en estas 2 semanas. Mijo, escucha lo que te voy a decir ahora y escucha con atención. Respiré profundo. No perdiste todo. Perdiste lo que nunca fue realmente tuyo. Valentina nunca te amó. Y a mí, nunca me perdiste porque siempre he estado aquí. Lo que perdiste fue la ilusión. La fantasía de que podías tener todo sin merecer nada. Papá, lo sé. No lo sabes. Todavía no. Pero lo vas a aprender. Fui a la puerta y la abrí. Ahora vete a tu casa, ve a dormir, ve a reflexionar sobre tu vida. Y cuando realmente hayas entendido lo que hiciste, cuando realmente hayas cambiado, ahí regresas. Pero no regreses esperando un perdón instantáneo. Regresa como un hombre, no como un niño. Me miró durante largos segundos, luego asintió y salió. Cerré la puerta y me recargué en ella. Mis piernas temblaban tanto que tuve que agarrarme del marco. ¿Había hecho lo correcto o había sido demasiado cruel? No lo sabía, pero no podía retroceder ahora. Los días siguientes fueron extraños. El teléfono sonaba. A veces era Carlos, otras veces números desconocidos que descubrí más tarde eran abogados contratados por la familia de Valentina. Amenazas vacías de demandas que nunca llegarían. La licenciada Torres me llamó el jueves de esa semana. Roberto, intentaron presentar una acción alegando que usted estaba bajo presión cuando hizo la donación. Y no prosperó. El juez ni siquiera la aceptó. Documentación impecable, certificado médico reciente, video de la firma en el notario mostrándolo lúcido y determinado. Fue rechazada inmediatamente. Gracias a Dios. Pero hay algo más. Valentina intentó demandarlo por difamación. Se me aceleró el corazón. Y, desestimada, usted tiene pruebas de todo lo que ella hizo, y dijo, los audios, los testigos. Su abogado se retiró cuando vio las municiones que tenía. Entonces, ¿se acabó? Por ahora sí. Pero Roberto, tenga cuidado. La gente desesperada hace cosas impredecibles. Colgué con un peso en el pecho. No le tenía miedo a Valentina,
pero tenía miedo de lo que todo esto todavía podía hacerle a mi hijo. El sábado llegó y fui a la casa Santa María como siempre. Don Benito me esperaba con una sonrisa desdentada. Roberto, ven a ver lo que hicimos. Me llevó al jardín. Habían plantado rosales, rojos, amarillos, blancos. Un arco iris de colores todavía pequeños pero llenos de promesas. Pensamos hacer un jardín memorial. Por cada persona que ha ayudado a la casa, plantamos un rosal. El suyo será ese, el rojo del centro. Miré esa plantita frágil y empecé a llorar. Roberto, está bien. Estoy bien, don Benito. Es solo que hace mucho que nadie planta algo en mi honor. Sostuvo mi mano. Lo vamos a cuidar como si fuera usted. Con cariño, con respeto, porque eso es lo que merece. Regresé a casa con el corazón más ligero, pero cuando llegué al edificio, la portera me llamó. Señor Mendoza, su hijo pasó hoy. Dejó esto. Era un sobre manila, grueso. Lo abrí ahí mismo. Adentro había dinero. Billetes de 500, de 200, conté, 15,000 pesos y una nota escrita a mano. Papá, este es el dinero del diplomado que me prestaste hace 6 años. Con la inflación debería ser más, pero es lo que tengo ahora. Voy a pagar el resto poco a poco. No hago esto esperando tu perdón. Lo hago porque es lo correcto. Carlos. Senté en el escalón de la portería y leí la nota 3 veces. Era un inicio. Pequeño, pero era un inicio. Pasaron las semanas. Carlos ya no llamaba, ya no enviaba mensajes. Pero cada 15 días, la portera me entregaba un sobre. Siempre con dinero, siempre con una nota corta. Papá, otros 4,000 pesos de la época del dentista. Papá, 10,000 pesos, parte de los 20,000 del departamento. Papá, 4,000 pesos, sé que es poco, pero es lo que queda después de los gastos este mes. Estaba trabajando, estaba pagando sus deudas, estaba actuando por primera vez en años como un hombre responsable. Pero lo que más me tocó fue el sobre que llegó 3 meses después de esa cena fatídica. No había dinero adentro, solo una foto. Era una selfie de Carlos, pero estaba diferente. Barba arreglada, cabello cortado, sonrisa tímida, y detrás de él, en una pared amarilla que reconocí inmediatamente, la casa Santa María. Al reverso de la foto, escrito con esa letra que conocía desde que era niño. Papá, empecé a hacer voluntariado aquí todos los martes y jueves después del trabajo. Ayudo a servir la cena, platico con la gente. Le leo el periódico a don Benito que tiene la vista cansada. No hago esto para que tú lo veas. Lo hago porque finalmente entendí. La familia es cuestión de presencia, no de sangre. Y esta gente aquí me enseñó más sobre el amor en 2 meses de lo que aprendí en 38 años. Gracias por mostrarme el camino aunque dolió. Con amor, tu hijo. Me senté en la cama y lloré. Lloré tanto que doña Lupita tocó la pared preguntando si estaba bien. Estoy bien, doña Lupita, estoy muy bien, porque por primera vez desde que todo había comenzado, sentía que había tomado la decisión correcta. No había sido fácil, había dolido como si me arrancaran un pedazo del alma, pero había sido necesario. El domingo fui a la iglesia. Cristina se sentó a mi lado como siempre. Primo, te ves diferente hoy. ¿Así? Sí, te ves más ligero. Creo que estoy aprendiendo a soltar, Cristina, a dejar ir, a confiar en que las cosas se van a arreglar en su tiempo. Eso es sabiduría, primo. La sabiduría que solo los años traen. La misa comenzó. El padre habló del hijo pródigo, del padre que esperó, del perdón que no es debilidad sino la mayor fuerza que existe. Y cuando salí de la iglesia, ahí estaba Carlos. Pero no solo, a su lado, don Benito en su silla de ruedas, doña Esmeralda con su andadera. 3 abuelitos más de la casa. Papá, dijo, su voz temblando, traje a mi familia para que te conozcan. Lo miré, el hombre en quien se estaba convirtiendo, y sonreí. Hola, mijo. Qué gusto verte. No fue un abrazo, no fue un beso, no fue un perdón completo, pero fue un paso. Y a veces un paso es todo lo que necesitamos para comenzar un nuevo camino.
Don Benito me extendió la mano. Roberto, su hijo, es un buen muchacho. Aprende rápido. Siempre fue bueno, o don Benito, solo se había perdido en el camino. Pero ahora encontró el regreso. Doña Esmeralda completó, y usted fue el faro que lo guió. Nos quedamos ahí frente a la iglesia platicando. Carlos se quedó un poco atrás, respetuoso, dejándome tener mi momento con esta gente que había elegido amar. Y cuando finalmente nos despedimos y cada quien se fue por su lado, Carlos se acercó. Papá, sé que todavía falta mucho. Sé que no podemos arreglar todo de golpe, pero estoy intentando ser el hijo que mereces. Puse mi mano en su rostro. Un contacto breve, un contacto que decía, lo sé, lo veo, continúa. Vamos a nuestro ritmo, mijo. Sin prisa, sin presión, solo con honestidad. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y por primera vez en meses sentí una esperanza verdadera. Hoy, mientras preparo mi café de la mañana un jueves soleado de diciembre, miro por la ventana y veo un mundo completamente diferente del que veía antes. No porque el mundo haya cambiado, sino porque yo cambié. El celular. Suena. Es Carlos. Buenos días, papá. ¿Dormiste bien? Bien dormí, mijo. ¿Y tú? Bien también. Oye, la gente de la casa y yo estamos organizando una comida de Navidad. Queríamos saber si quieres hacer tu famoso bacalao. Sonreí. Claro que quiero, pero solo si tú haces el ponche. Trato hecho. Te quiero, papá. Yo también te quiero, mijo. Cuelgo y me quedo mirando el teléfono. Hace un año estas palabras parecían imposibles. Hoy son parte de la rutina. Una rutina reconstruida. Ladrillo por ladrillo, conversación por conversación, gesto por gesto. Carlos cumplió todas sus promesas. Pagó cada centavo que debía. Trabaja duro, lo ascendieron a director regional. Gana mejor ahora, pero sigue viviendo en el mismo departamento pequeño. ¿No quieres comprar algo mejor, mijo? Papá, sin prisa, de la forma correcta. Va a la Casa Santa María 4 veces por semana ahora. Se convirtió en una referencia ahí. Los abuelitos lo llaman cuando necesitan algo. Los lleva al doctor, ayuda con los papeles, les hace compañía. La semana pasada don Benito tuvo neumonía y fue hospitalizado. Carlos pasó 3 noches durmiendo en la silla del hospital, haciéndole compañía. Papá, me dijo cuando fui a visitarlo, ahora entiendo. Entiendo lo que sentiste todos estos años cuando yo te dejaba solo, y no quiero nunca más que alguien sienta eso. Hoy es jueves, día de ir a la casa. Llego a las 2 de la tarde como siempre. La señora Ramírez me recibe con un abrazo apretado. Roberto, venga a ver algo. Me lleva a la nueva ala. Sí, nueva ala. Con la donación que hice y algunas otras que llegaron después, gente inspirada por mi historia, la casa pudo expandirse. Ahora tiene capacidad para 60 abuelitos. 20 más llegaron estos últimos meses. Y en el pasillo de la nueva ala hay una placa de bronce. Leo en voz alta: a Roberto Mendoza, en homenaje al hombre que nos enseñó que la familia es una elección, no una obligación. Mis piernas flaquean. La señora Ramírez me sostiene. Se lo merece, Roberto. Merece cada homenaje, cada reconocimiento. No hice nada especial. Sí lo hizo. Nos eligió. Y eso hizo toda la diferencia. Entro a la nueva ala. Los cuartos son claros, aireados, con ventanas grandes. Hay una sala con tele, sillones cómodos, una biblioteca llena de libros, hasta hay una cocineta donde los residentes que pueden cocinan sus propios antojos. Don Benito está en la sala jugando dominó con 3 residentes nuevos. Cuando me ve, me hace señas con entusiasmo. Roberto, ven a conocer a la gente. Paso la tarde ahí platicando, riendo, escuchando historias, y me doy cuenta de algo. Ya no soy solo el donador. Soy parte de este lugar, soy parte de esta familia. A las 6 de la tarde, llega Carlos directo del trabajo. Corbata aflojada, portafolio en mano, pero una sonrisa en el rostro, una sonrisa verdadera. Papá, listo para irnos. Ya voy. Mijo, nos despedimos de todos. En el camino a casa platicamos de todo y de nada.
de su trabajo, de mis planes para Navidad, de la vida. Y cuando llegamos finalmente a mi casa, ya es de noche. Me deja en la puerta del edificio. Papá, ¿puedo subir solo por un café? Reflexiono un segundo. Hace casi un año que no entra a mi departamento desde aquella noche. Sí, mijo. Ven, subimos juntos. Abro la puerta. Entra lentamente, respetuosamente, como si entrara a un lugar sagrado. Mira alrededor, nada ha cambiado. La misma sala, la misma decoración, el mismo marco turquesa en el mueble. Ahora con una foto mía en el jardín de la casa, sonriendo entre los rosales. Papá, ¿puedo tomar ese marco? Sí. Lo toma. Mira la foto. ¿Te ves bien aquí? Feliz. Estoy feliz, mijo. Más feliz de lo que he estado en mucho tiempo. Por la casa, por mí, porque aprendí a elegirme. Regresa el marco a su lugar. Viene a la cocina donde preparo el café. Papá, hay algo que nunca te he preguntado. ¿Qué? ¿Te arrepientes de haber donado el dinero, de haber hecho todo esto? Apago el fuego. Me volteo hacia él. Miro a mi hijo a los ojos. Ni un solo segundo, Carlos. Ni uno. Porque esa donación no fue cuestión de dinero. Fue cuestión de dignidad. Fue cuestión de salvarme. Y si tuviera que hacerlo todo de nuevo, haría exactamente lo mismo. Asiente con la cabeza, pensativo. Tomamos el café. Platicamos durante otra hora. Y cuando se va, me abraza en la puerta. Buenas noches, papá. Cualquier cosa me llamas. De acuerdo, mijo. Buenas noches. Cierro la puerta. Me recargo en ella. Y por primera vez en décadas, siento que mi casa es verdaderamente mía. Mi espacio, mi reino, mi paz. Voy a la ventana. Miro la calle abajo, las luces de la ciudad, la vida que pasa allá afuera. Y pienso, valió la pena. Cada lágrima, cada noche en vela, cada decisión difícil. Porque no perdí un hijo en esta historia. Me encontré a mí mismo. Y en el proceso gané una familia entera. Una familia que me eligió tanto como yo la elegí. Tomo mi celular, abro el grupo de WhatsApp que Carlos creó. Familia del corazón. Estamos yo, él, los primos, la señora Ramírez, algunos abuelitos de la casa que aprendieron a usar el celular. Escribo, buenas noches a todos, mañana hay pastel de 3 leches, ¿quién se apunta? En segundos llegan las respuestas. Emojis de corazón, mensajes cariñosos, gente. Y sonrío. Porque eso es la verdadera riqueza. No es el dinero en el banco. No son las propiedades pagadas. No es la herencia guardada. Es el amor que construyes. Es el respeto que ganas. Es la dignidad de la que nunca te desprendes. Y eso, nadie me lo podrá quitar jamás. Epílogo. El hombre que recuperó su dignidad. Ha pasado un año entero desde esa cena que cambió mi vida. Hoy, mientras preparo mi café de la mañana en este jueves soleado de diciembre, miro por la ventana y veo un mundo completamente diferente del que veía antes. No porque el mundo haya cambiado, sino porque yo cambié. Carlos cumplió todas sus promesas. Pagó cada centavo que debía. Los 15.000 del diplomado, los 4.000 del dentista, los 20.000 del departamento. Todo. Hasta el último peso. Trabajó duro, lo ascendieron a director regional para todo Jalisco. Gana 50.000 pesos al mes ahora, el doble de lo que ganaba antes. Pero sigue viviendo en ese mismo departamento pequeño de 2 recámaras en Tlaquepaque. ¿No quieres mudarte a algo mejor, mijo? Ahora puedes, papá, sin prisa. Primero quiero terminar de ahorrar, de la forma correcta, sin esperar nada que no sea mío. Va a la Casa Santa María 4 veces por semana. Se convirtió en parte esencial del lugar. Los abuelitos no lo llaman Carlos, lo llaman Carlitos, con ese cariño que solo la gente mayor sabe dar. Los lleva al doctor, les hace sus trámites del IMSS, se sienta con ellos a ver las telenovelas, les lee cuando la vista ya no les alcanza. Don Benito, que ahora tiene 84 años, me dijo la semana pasada mientras jugábamos dominó. Roberto, su hijo es oro puro, ojalá mis hijos fueran la mitad de atentos. Se perdió un tiempo, don Benito, pero encontró el camino de regreso. Gracias a usted,
Usted le enseñó la lección más dura pero la más importante. ¿Cuál? Que el amor sin respeto no es amor, es dependencia. Esas palabras se me quedaron grabadas. ¿Y qué pasó con Valentina? Bueno, la vida tiene una forma curiosa de hacer justicia poética. Me enteré por doña Lupita, que se enteró por su cuñada, que se enteró por la vecina de esa forma en que las noticias viajan en una ciudad pequeña, que su matrimonio con el empresario rico duró exactamente 7 meses. Él descubrió que tenía deudas enormes de tarjeta de crédito, más de 200,000 pesos que había escondido antes de la boda. Y no solo eso, también descubrió que intentó abrir una empresa a nombre de él sin autorización. El divorcio fue rápido y brutal. No recibió nada. Regresó a vivir con sus papás, perdió su nuevo trabajo, y según me contaron, ahora trabaja como vendedora en una tienda de ropa en Plaza del Sol, ganando el salario mínimo. No voy a mentir, cuando me enteré sentí una punzada de satisfacción. Pero pasó rápido, porque me di cuenta de que la mejor venganza no era que ella perdiera dinero, era que yo había ganado la paz. Hace 3 meses Carlos conoció a alguien. Se llama Patricia. Es maestra de primaria, 35 años, divorciada sin hijos. La conoció precisamente en la Casa Santa María. Ella también hace voluntariado ahí, enseñándoles a los abuelitos a leer y escribir a los que nunca tuvieron oportunidad de estudiar. Me la presentó hace 2 semanas. Vino a comer a casa un domingo. Mucho gusto, señor Mendoza. Carlos habla mucho de usted. El gusto es mío, Patricia. Por favor, siéntate. Preparé pozole rojo, ese que lleva horas de cocción, tostadas, rábanos, lechuga, orégano. De postre, buñuelos con miel de piloncillo. Patricia comió con ganas, no empujó la comida en el plato, no hizo muecas, no dijo que estaba a dieta. Comió, platicó, rió, me preguntó sobre mi vida, sobre María, sobre mis años de contador. Escuchó, realmente escuchó. Cuando se fueron, Carlos se quedó un momento en la puerta. ¿Qué opinas, papá? Me parece una buena mujer, mijo. ¿Solo buena? Me parece una mujer que te ve a ti, no tu cartera. Eso es más que bueno. Eso es lo que necesitas. Sonrió. Esa sonrisa tranquila de alguien que finalmente está en paz. Gracias, papá. La Casa Santa María ahora alberga a 60 abuelitos. La donación que hice inspiró a otras personas. Un empresario de Zapopan donó dinero para una nueva cocina industrial. Una doctora dona su tiempo 2 veces por semana para revisiones médicas gratuitas. Un arquitecto remodeló toda el área de recreación sin cobrar un peso. Y en el jardín, ese rosal rojo que plantaron en mi honor ahora tiene flores. Grandes, rojas, hermosas. Don Benito lo riega cada mañana. Es como usted, Roberto. Empezó chiquito, luchó contra el clima, contra las plagas. Pero mírelo ahora, fuerte, floreciendo, dando belleza a todos. La semana pasada, la señora Ramírez me llamó a su oficina. Roberto, tengo que contarle algo. ¿Qué pasó? Una periodista de El Informador quiere hacer un reportaje sobre usted. Sobre lo que hizo, sobre cómo su donación cambió este lugar. No sé si quiero eso, señora Ramírez. No lo hice por reconocimiento. Lo sé. Pero su historia puede inspirar a otros. Puede mostrarle a la gente que la familia no es solo sangre, que la dignidad no tiene precio. Lo pensé durante días. Finalmente acepté. El reportaje salió hace 2 semanas. Primera plana de la sección local. El hombre que eligió su dignidad. La historia de Roberto Mendoza. Mi celular no paró de sonar durante 3 días. Gente que conocí hace años, vecinos del edificio, hasta mi antiguo jefe de la empresa textil llamó. Roberto, leí tu historia. Siempre supe que eras un hombre de principios. Pero la llamada que más me impactó fue de un desconocido. Señor Mendoza, habla Fernando Castillo. No me conoce, pero leí su historia en el periódico. Dígame, señor Castillo. Estoy pasando por algo similar con mis hijos. Querían que les firmara un poder notarial sobre mi casa. Y yo iba a hacerlo porque pensaba que así debía ser. Que un padre debe dar todo. Pero su historia me abrió los ojos. Su voz se quebró. Gracias.
Gracias por tener el valor de hacer lo que yo no me atrevía. Colgué con lágrimas en los ojos, porque me di cuenta de que mi dolor, mi decisión difícil, estaba ayudando a alguien más, y eso le daba sentido a todo. Hoy es Navidad. La Casa Santa María organizó una comida especial. Carlos y yo llegamos temprano para ayudar a preparar. Yo hice el bacalao, él preparó el ponche de frutas, Patricia hizo un pavo enorme, los primos trajeron ensalada de manzana y romeritos. 60 abuelitos sentados alrededor de mesas decoradas con manteles rojos y verdes. Villancicos sonando. Risas, abrazos, familia. Don Benito se levantó para hacer un brindis. Se apoyó en su bastón, levantó su vaso de ponche. Quiero brindar por Roberto Mendoza, el hombre que nos recordó que nunca es tarde para elegir quién queremos ser, que nos enseñó que la dignidad no se negocia, que nos mostró que la verdadera riqueza está en el amor que das y el respeto que recibes. Todos levantaron sus vasos. Por Roberto, me levanté, emocionado. Y yo quiero brindar por todos ustedes, mi verdadera familia. La familia que elegí y que me eligió. Por don Benito, por doña Esmeralda, por cada abuelito aquí. Por la señora Ramírez, que dirige este lugar con tanto amor. Por Patricia, que le enseña a leer a quien nunca pudo estudiar. Y especialmente por mi hijo Carlos. El hombre que se perdió pero tuvo el valor de encontrarse de nuevo. Miré a Carlos. Tenía lágrimas en los ojos. Te quiero, papá. Yo también te quiero, mijo. Después de la comida, mientras recogíamos, Patricia se me acercó. Señor Mendoza, ¿puedo decirle algo? Claro, Patricia. Carlos me contó todo, lo que pasó, lo que usted hizo, cómo lo sacó del camino equivocado. Y quiero que sepa que admiro mucho su valentía. No cualquier padre tendría el amor suficiente para hacer lo que usted hizo. Fue lo más difícil de mi vida, lo sé, pero fue lo correcto. Y ahora tiene al hombre que Carlos debía ser desde siempre. Cuídalo. Patricia, pero no dejes que te use. Nunca, nunca, señor Mendoza, se lo prometo. En el camino a casa esa noche Carlos manejaba, yo iba de copiloto. Las calles de Guadalajara brillaban con luces navideñas. Las familias caminaban por las banquetas. La vida seguía. Papá, hay algo que quiero preguntarte. Dime. ¿Alguna vez te arrepentiste? ¿Hubo algún momento en que pensaste que fuiste demasiado duro conmigo? Miré por la ventana. Pensé en esa noche, en el grito, en las lágrimas, en el dolor. Hubo muchos momentos en que dudé, Carlos. Muchas noches en que me pregunté si había destruido nuestra relación para siempre. Pero cada vez que dudaba, recordaba tus audios, recordaba cómo planeaban meterme en un asilo. Recordaba que Valentina solo te quería por mi dinero. Y me daba cuenta de que no te estaba castigando, te estaba salvando. Gracias por salvarme, papá. Llegamos a mi edificio. Carlos estacionó el coche. ¿Quieres subir? Sí. Subimos juntos, entramos al departamento. Todo estaba en paz. El marco turquesa todavía en el mueble, pero ahora junto a él había una foto nueva. Una foto de Carlos y yo en la Casa Santa María, rodeados de abuelitos, sonriendo. Carlos la señaló. Esta es mi foto favorita. ¿Por qué? Porque en esta foto se ve lo que realmente importa. No el dinero, no las propiedades. Se ve el amor real. El que se gana, no el que se espera. Nos sentamos en la sala. Tomamos café. Platicamos de la vida, de sus planes con Patricia, de mis días en la casa. Y cuando finalmente se fue, ya era medianoche. Me abrazó en la puerta. ¡Feliz Navidad, papá! Gracias por todo. Por criarme, por salvarme, por nunca rendirte conmigo. ¡Feliz Navidad, mijo! Te quiero, papá. Cerré la puerta, me recosté en el sillón, y en ese silencio, en esa paz, entendí algo profundo. A veces el amor más grande no es dar todo, es tener el valor de poner límites. Es enseñar con acciones, no solo con palabras, es elegir tu dignidad incluso cuando duele. Es mostrarle a quienes amas que merecen más de lo que están aceptando.
Y a veces, la mejor herencia que puedes dejarle a tu hijo no es dinero, es la lección de que debe ganarse su propio camino, que debe respetar a quienes lo criaron, que la familia se construye con presencia, no con sangre. Valió la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada decisión difícil, porque al final no solo recuperé a mi hijo, me recuperé a mí mismo, llamado a la excepción. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, si has vivido algo similar o conoces a alguien que está pasando por una situación así, déjame un comentario aquí abajo. Dime desde dónde nos estás viendo este video. Comparte tu historia, porque a veces necesitamos escuchar que no estamos solos, que otras personas también han enfrentado esto, que es posible levantarse, que la dignidad no tiene precio, y si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escucharme, por quedarte conmigo durante todo este viaje. Dale like a este video, compártelo con quienes necesitan escucharlo, y suscríbete al canal, Los Consejos del Abuelo, para seguir recibiendo historias de vida, de superación, de hombres que se negaron a ser borrados. Un abrazo fuerte de un hombre que aprendió de la forma más dolorosa que el amor se enseña con límites, y que el regalo más hermoso que le puedes dar a quienes amas, a veces, es dejarlos aprender solos. Hasta la próxima historia. Y no olviden, suscríbanse a Los Consejos del Abuelo, activen la campanita de notificaciones, y díganme en los comentarios desde dónde nos están viendo hoy. Recuerden siempre, la familia es una elección, el respeto se gana, y la dignidad no se negocia. Nunca.